Tres generaciones. Una misma profesión. Un solo objetivo. @Arquitectos Online. Estamos al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Ni soy de aquí, ni soy de allá. Solamente me conozco y soy. Yo soy Verónica Zambrano. Yo, Loami García. Yo, Antonio Enríquez, a sus órdenes. En el sur de Veracruz. Entonces, si no tenemos modelos lábiles, flexibles a estas diversidades, estamos absolutamente muertos y estamos caminando a un autoritarismo que no va a ser productivo y que va a generar mucha irritación social. Sí, así es. Arquitecto Antonio, yo lo vi que estaba apuntando, yo lo vi. Quisiera tener más capacidad para apuntar con tantos conceptos que nos da el doctor, y gracias. Pero bueno, detecto aquí un subirnos de escala. Habíamos empezado buscando hablar de arquitectura con migración y veo que nos subimos de la escala de la arquitectura a la escala del conjunto urbano, a la escala de la planeación de la ciudad o de los lugares de asentamiento, al vínculo o a la desvinculación con el sitio en esa arquitectura para los que tienen movilidad, y finalmente a una planeación regional, interestatal o entre varios estados, nacional, y yo creo que hasta debería de ser internacional, producto de esto de los tratados en el que no sabemos cómo nos va a ir próximamente. Pero bueno, después de esto me llega una gran inquietud. ¿Qué analogía, y a lo mejor esto es una locura querer hacer esta pregunta, pero bueno, ¿qué analogía podría haber con aquellos nómadas que andaban transitando por el continente cuando todavía no descubríamos la agricultura y de repente apareció esta idea del sedentarismo cuando descubren eso, de cómo poder tener alimento en un predio fijo, y pues generan la invención de la arquitectura? Si hoy en día ya no tenemos esa condición de encontrar en un sitio los satisfactores, ¿podríamos seguir hablando de arquitectura para estos migrantes? Bueno, si me lo permiten, yo creo que usted tiene muchísima razón, arquitecto. Es que, digamos, el problema de la arquitectura es universalidad. La arquitectura no es una profesión como ser odontólogo, como ser contador. La arquitectura es un espacio de transición entre las bellas artes y las ciencias exactas, entre las humanidades, las ciencias sociales y las tecnologías. Y no la practicamos así. Así la practicaban los antiguos arquitectos mexicanos, o buena parte de ellos, quizá hasta los años 50 y algunos después. Pero en general terminamos haciendo necedades de despacho, no intervenciones en la geografía, ¿no? Entonces yo digo, bueno, cuando nosotros vemos simplemente la inversión, la categoría de la inversión pública hasta el año de 1970 y vemos las cosas que ocurren después, bueno, un tipo como yo que soy duro de roer, casi me pongo a llorar. O sea, cuando uno ve lo que hacía, no sé, Candela, o que hacía Rosen, o que hacía este o el otro, son cosas realmente magníficas, lo que hacía Ramón Torres, lo que hacía Augusto H. Álvarez, no sé, en toda su diversidad, y estoy hablando de algún arquitecto, básicamente fifí como mi Augusto H. Álvarez, pero había otra categoría, ¿no? Había otra idea de las cosas, piensen ustedes en cómo, y no quisiera ser centralista porque además ni siquiera soy de la Ciudad de México, soy de Guadalajara,
Pero si pensamos en la ciudad universitaria, es el último ejemplo, en el caso de la capital de la República, donde hay un proceso de rendición de cuentas de una inversión pública. Si ustedes entran a la página de la UNAM, al patronato universitario, ahí está un capítulo enorme, atingente a la ciudad universitaria. Ya les van a decir quiénes hicieron qué, cuánto costó, cuánto tiempo se llevó, etcétera. Eso no se vuelve a hacer en este país, jamás. No rendimos cuentas nunca. Y ese es un caso notable. Entonces, también desde ahí hay que empezar. ¿Es la arquitectura la primera piel que tenemos que reivindicar? Yo creo que sí. La arquitectura no solamente es un espacio privativo, la arquitectura es una postulación de paisaje, de contexto, de naturaleza, y necesitamos nosotros avenirla con el medio ambiente y avenirla con los procesos de transformación industrial, comercial, productivo, etcétera. Y que también tenga una lógica con los servicios educativos, médicos, lo que sea. Cada vez menos trabajamos así. Una de las perversiones del salinismo es haber tenido una claridad fascistoide de decir, estos 60 millones de mexicanos no son modernizables. A estos no les vamos a dar salvo lo básico. Entonces, ¿qué es lo básico? El programa de solidaridad. Les vamos a dar caminos rurales, les vamos a dar una clínica de primer nivel, si es que acaso, les vamos a dar una escuelita y hasta ahí llegaron. ¿Por qué? Porque no son modernizables, no forman parte del espíritu del Tratado de Libre Comercio, etcétera. Y así seguimos, ¿eh? O sea, nosotros no estamos trabajando con nuestras personas, entonces si no trabajamos con nuestras poblaciones, difícilmente podremos saber qué tipo de arquitecturas tenemos que impulsar. O sea, esto no es para que un arquitecto desde la colonia Polanco en la Ciudad de México nos venga a decir cómo debe de ser un albergue de migrantes en Matamoros, Tamaulipas, que ese es el cuento de siempre. Si ustedes se recuerdan de la Comisión de Construcción de Escuelas que fundó justamente Jaime Torres Bodet, en los años 40, lo que se hace es un modelo preconstruido de escuelas que se levanta con materiales de las regiones. Entonces, lo que se hace de escuelas en el Istmo de Tehuantepec no tiene nada que ver con lo que se hace en Casas Grandes, Chihuahua, con lo que se hace en Acámbaro, Guanajuato. Entonces, hay una adecuación inteligente al paisaje, la geografía, los modos de las personas, etcétera, la necesidad de los espacios, lo que ustedes gusten y manden. Y esas escuelas eran núcleos de articulación de la vida social, donde para empezar, él o los profesores vivían dentro de la escuela, formaban parte de la comunidad, pero vivían en la escuela, estaban incluidos ahí. Y la escuela tenía servicios médicos precarios, como ustedes quieran verlo, pero existían. Entonces hay una visualización, hay un reconocimiento de los sujetos sociales, con independencia de su edad, de si son ciudadanos o son proyectos de ciudadanos, porque son infantes y adolescentes en proceso de formación. Y ahí la arquitectura es un ejercicio glorioso. No es lo que se le ocurre a Ramírez Vázquez, que ahí es donde hace lo mejor de su trabajo, ni lo que se hace a los otros 10 o 12 arquitectos importantes, o si vemos cómo construía escuelas Juan O'Gorman antes, ¿no? Juan O'Gorman hace 100 escuelas para la Ciudad de México, en aquella época con Narciso Basós de Secretario de Educación Pública, con $1 millón de pesos de presupuesto. Todas esas escuelas siguen funcionando. 3 generaciones. Una misma profesión. Un solo objetivo. @Arquitectos Online. Gracias a ti, este espacio ha analizado, debatido, opinado e interactuado sobre la importancia del arquitecto y la arquitectura para una mejor calidad de vida. Sumemos más voces. Sigamos trabajando por la comunidad. @Arquitectos Online. iBooks, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify.